Se pueden sentar si quieren. ¿Saben qué salmo leyó Caro, no? Recién. No lo leyó en realidad, se lo sabe de memoria, pero ¿saben cuál fue? ¿Saben qué es el salmo más usado antes de entrar a los quirófanos? Mucha gente, antes de entrar a un quirófano que lo operen, arranca con el Salmo 23. Porque ahí es como que el valle de sombra de muerte, aunque está muy iluminado el quirófano, se hace contundente. Pero el Salmo ese, que lo escribió David, lo escribió cuando yo estaba en sus últimos tiempos. O sea que lo que él escribe no es una situación hipotética de lo que debería ser, sino es el resultado de una vida. Es muy distinto. Lo que está escribiendo es una certeza del resultado de una vida de cuidado del Señor. Y la mejor manera de expresar lo que él tenía era desde lo que él más conocía, que era el cuidado de las ovejas. Entonces, con acciones prácticas que conocía de forma contundente David, expresó algo que había vivido de parte del Señor, identificando él su vida como una oveja, identificando al Señor como ese buen pastor que nos lleva a los mejores lugares. Hoy no vamos a hablar de Jesús como el buen pastor, va a ser el domingo que viene. Hoy vamos a hablar del Señor en otro de los yo soy que estamos viendo, que se presenta como la puerta de las ovejas. Pero antes de eso, quiero compartirles dos anuncios. El primero tiene que ver con este lugar donde estamos acá, que nos reunimos, con lo que llamamos templo, pero que es un local, y que pagamos un alquiler. Y ese alquiler, a partir de mayo, se renueva. Y el viernes pasado a Debbie le informaron más o menos lo que el dueño de este lugar pretende para la renovación, que es como un 40% más de lo que venimos pagando hasta ahora. Entonces, como el Señor lo ha hecho tantas veces, y tantas veces nos ha mostrado su fidelidad, lo que cantábamos recién también, es que les pido que nos pongamos en oración. No para que el Señor toque el corazón del dueño del local, que sí necesita ser tocado, pero para conocerlo, ¿sí? No para que nos baje y otra cosa. No para que nos saque el quickie que nos puede dar de que suba tanto un alquiler, sino para que como iglesia podamos poner los ojos en Él y descansemos en que el Señor se ocupa y está a cargo de todo esto. Pero a su vez, para que nos dé gracia a los que nos va a tocar ir en esta ocasión y sentarnos con el dueño, para que podamos llegar a un monto justo, pagable, y que por sobre todas las cosas nos permita honrar el compromiso delante del Señor. ¿Sí? En la semana que viene es en tentativo porque una de las personas en la inmobiliaria está con COVID, así que no sabemos si vamos a poder hacerlo específicamente en esta semana o la otra, pero en estos días es donde tenemos que resolver esto. Lo otro es, yo sé que es muy molesto no poder saludarnos como nos gusta. A mí me molesta más que a ustedes, sinceramente, pues me cuesta horrores, pero hay mucho contagio y mucha circulación. Entonces, por una cuestión de cuidarnos por estos domingos, no por miedo, no por escándalo, no por volvernos locos con esto, pero por estos domingos vamos a cuidarnos entre todos para no
experimentar algo masivo en contagios aquí. Hay hermanos en la congregación que están con COVID y gracias a Dios lo están transitando más que bien. Y algunos de ellos estuvieron el domingo pasado y el domingo ese a la tarde se enteraron que tenían COVID. Así que el Señor nos libró de llevarnos un extendido, que si estábamos todos con COVID nos veníamos todos y ya no había problema, pero no, vamos a tratar de evitarnos estas cosas, ya que el Señor nos guarda, en guardarnos también nosotros en esto. El otro anuncio, ayer yo estuve en una reunión con pastores, donde la intención de ese encuentro, aparte de algo fraternal, era poder establecer una fecha para el presbiterio de la iglesia, para que podamos avanzar con esto. Y se quedó en confirmar 2 posibles fechas, o el sábado 1 de mayo, ahora, o el sábado 8 de mayo, 1 de mayo u 8 de mayo, en donde estaríamos haciendo el presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Es la examinación de la iglesia para luego recomendar la ordenación o constitución de la iglesia como iglesia bautista reconocida por confederación. Entonces, entre esos 2 sábados va a estar. No sé qué va a suceder en el país en esos 2 sábados siguientes, pero bueno, es la fecha intencional para hacer esto. Yo no creo que una nueva cuarentena sea la solución a esto. Para mí no funciona. Para mí lo que funciona es que aprendamos a cuidarnos y listo. Así que espero que lo podamos hacer, podamos tener ese tiempo de celebración. Si bien es una examinación, esto no es que nosotros no tenemos que rendir examen de ser iglesia, sino que es un acompañamiento y un reconocimiento a la iglesia, en donde vamos a compartir un tiempo. Van a venir pastores de la zona, van a ser aproximadamente 7 pastores, más algunos más, y si logra viajar alguien de Buenos Aires, de San Isidro específicamente también. Y luego de eso, la idea es compartir algo juntos, hablo de comer, ¿no? Algo juntos aquí, guiño, guiño, Hugo, para honrar a quienes nos visiten pero para compartir nosotros también un tiempo acá. Así que esa es la intención. Si compartimos algo va a tener que ser algo, el pan, obviamente poner plato y toda esta cuestión, tampoco está demasiado extendido, pero si nos cuidamos lo tenemos que poder hacer. Esa es la cuestión. Así que entre esas 2 fechas va a ser. Por lo siguiente, los próximos domingos, ya sí, vamos a hacer un refresca memoria de quiénes somos, dónde estamos y demás, en algunas cuestiones bautistas, porque justo dice bautista el cartel adelante, para poder tener en claro algunas cosas. Muy bien. Dije lo que tenía que decir. Les digo que empezaron los grupos, o Barca, o Espiga, o no sé cómo se llame, pero empezaron. Así que si no están en alguno y quieren participar, después pregunten para poder sumarse a ello. El miércoles que viene, 8:30, reunión o encuentro de hombres. Hablen con Hugo o con Ale. El miércoles pasado comimos empanadas. Vieron que no les digo de qué charlamos. Comimos empanadas. Así que veremos con qué. Podemos decir los otros horarios. Está celosa de que no digo el horario de. Bueno. Jueves. Mujeres acá en el templo. Y el jueves a las 4 de la tarde, también mujeres aquí en el templo. Jueves 7 de la tarde, familias, matrimonios en la casa de Luciano y Gise.
viernes a las 9 de la noche, 20 horas, en la casa de Hugo y Rita. ¿Alguien más me estoy...? Jackie y Marcelo. 6, el viernes 6:30 de la tarde en la casa de Jackie y Marcelo. El que quiere participar, hay disponibilidad variada. El que no quiere se la pierde. Muy bien. Vamos a la palabra. Hoy vamos a grabar para poder compartir a los que no pueden asistir. Así que voy a evitar decir cosas que no corresponden porque va a quedar grabado. Qué complicado esto, qué necesidad. Pero bueno, encima ni bosquejo tengo hoy. Así que esto puede terminar en cualquier cosa. Muy bien. ¿Cuál yo soy nos tocaría ver hoy? ¿Cuál vimos? Vamos a empezar por el principio. Lo primero que hablamos era, hace 3 domingos atrás, del yo soy. ¿En dónde? ¿En qué contexto estaba? Que se cayeron todos para atrás. En el Getsemaní, ¿sí? Cuando lo fueron a buscar al Señor para arrestarlo. Y el Señor, a todo el ejército que se le vino, le dijo, yo soy, ego eimi, y no quedó ni uno en pie. Y dijimos que lo que el Señor hizo es pronunciar su nombre, que tiene que ver con lo que en el Génesis, en el capítulo 3, cuando Moisés le pregunta al Señor de parte de quién voy, el Señor le dice, de yo soy el que soy, que como dijimos, de esa palabra se armaba la palabra que nosotros conocemos como Jehová o el nombre de Dios. Luego, al otro domingo, hablamos de Jesús cuando dice yo soy el pan. Muy bien el alumno Rubén, está muy atento. El pan de vida, ¿sí? ¿En qué contexto el Señor dice eso? A ver si se acuerdan. ¿Por qué el Señor dice el pan de vida? ¿Qué había pasado? Había multiplicado, la panadería del cielo había estado funcionando a todo vapor y había alimentado a través de un milagro a más de 20.000 personas el Señor. Pero la gente se había confundido y se pensaron que era el nuevo Moisés, el hacedor de pan de todos los días, el nuevo maná, y lo seguían por eso. Y hablamos de que la gente se había confundido y en vez de seguir a Jesús, seguían a las señales que él hacía. Entonces el Señor se presentó como el pan de vida para dejarles en claro que él era algo muchísimo más superior a esa comida terrenal que podían tener. ¿Se acuerdan más o menos? Y el domingo pasado, no me digan de las medias lunas, estaban ricas. Yo soy la luz del mundo. Y allí se habló 3 aspectos, dijo al final, los maté, que ella pronunció. ¿Quién se acuerda por lo menos uno? ¿Ninguno? ¿Nadie se acuerda? Gise, ¿vos te los acordás? ¿Nos recordás a todos? Sí. Y a la eternidad. Ver nuestra transformación, ver en nuestros hermanos y a la eternidad. Se los acordaban, ¿no? Los quisieron mencionar por una cuestión. Por humildad, ¿no? Por humildad no lo quiso decir. Muy bien. El texto del cual vamos a hablar hoy está en el capítulo 10. Y en este capítulo el Señor 2 veces habla acerca o se presenta a Él como el yo soy. Acuérdense que estos 7 yo soy que el libro de Juan relata son espacios donde el Señor se presenta ofreciéndose como el pan de vida, como la luz del mundo y en esta ocasión como la puerta. Vamos a leer ahí en el capítulo 10, desde el versículo 1. Dice, ciertamente les aseguro
que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las ovejas que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta ahí vamos a leer por ahora. ¿Por qué piensan que el Señor dijo esto? ¿Qué conocen del contexto en este momento? ¿Por qué el Señor hizo esta expresión? ¿Por qué se identificó Él como la puerta? En la ciudad de Jerusalén, la antigua muralla tenía 12 puertas. Después se redujo y quedó en 8. Pero había puertas. Una de esas puertas se llamaba la puerta de las ovejas, porque por ahí entraban y salían ovejas. Cuando Él se identifica, ¿por qué dice yo soy la puerta? ¿Por qué piensan ustedes que hace esta identificación con respecto a sí mismo? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? ¿Por qué habrá dicho esto? Qué raro decir esto. Bien, va por hoy un punto. ¿Qué más? ¿Qué les parece? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Era el único? O sea que estaba queriendo dar un mensaje contundente en esto. Que quizás él era el único lugar de acceso al Padre. Bien, podemos ir por ahí. Ahora, yo los voy a hacer leer un poco, porque quiero que nos vayamos un capítulo atrás, al capítulo 9, a ver si en eso podemos encontrar algo significativo en el contexto de esto que el Señor Jesús expresa. El capítulo 9 arranca diciendo esto: a su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Ya con ese solo versículo me podría quedar hablando horas. Porque si hay alguien que estaba urgente en hacer cosas, era el Señor Jesús. Pero si hay alguien que veía la necesidad del otro, era el Señor. Piensen en ustedes, pienso en mí. Cuando voy con un objetivo y voy caminando, y a mi paso quizás no veo lo que al otro le está pasando. Y generalmente mi excusa es, bueno, estoy ocupado, estoy haciendo cosas, ¿cómo crees que me dé cuenta? Pero el Señor Jesús dice que detectó a un hombre que era ciego, y aclara algo más, ciego de nacimiento. Entonces yo me hago una pregunta: ¿cómo Jesús sabía que esa persona era ciega de nacimiento? ¿Cómo haces para ver un hombre y enseguida te das cuenta que es ciego de nacimiento? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por qué? Juan nos especifica
Buen punto. Quizás porque en casa tienen una perrita, Ica, la perra, la chihuahua de Burrita, no tiene formado un ojo de nacimiento. Entonces es muy notorio, no que ciega, sino que le falta un ojo de nacimiento. Al que es ciego de nacimiento le faltan los ojos, no se les desarrolló. Lo que está explicando acá es que no tenía desarrollados sus glóbulos oculares. Estoy diciendo, así se dice, ¿no? Glóbulos oculares. Los globos oculares, no los glóbulos. Sabía que en algo me estaba pifiando. No tenía formado, no había. Entonces, cuando alguien que no tiene formado eso, ¿cómo tiene el ojo? O la cara, hundido. Entonces, esa persona no es que se quedó ciega, sino que no se desarrolló, mientras estaba en la panza de su madre, su visión. Lo otro que podemos saber es que esa persona, como muchas personas que nacían con una discapacidad, estaban condenados a mendigar. Es decir, afuera generalmente del templo, o en alguna de las puertas del templo, se tiraban y esa era su vida. Tan triste es esto que, por ejemplo, en la India, el sistema de castas, que hoy en la actualidad todavía sigue, genera esto. Gente que por su condición, su vida es el mendigar. Tristísimo. Pero en esta realidad, en donde el Señor vivía, también sucedió así. Entonces, sabemos que era ciego de nacimiento por dos circunstancias. La hendidura en su cráneo, en su cara, al no haberse formado sus ojos, y que este hombre hacía mucho tiempo que probablemente estaba tirado a la entrada de una puerta en esa condición. Entonces todos sabían que él era así. Dice que los discípulos, ahí en el versículo 2, le preguntan al Señor y le dicen: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿No? Con cara de... Señor, desasnanos. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque en esos tiempos, y ahora algunos también, creen que específicamente la enfermedad de alguien está ligada a una maldición por pecado. Y digo específicamente, es decir, que te enfermas porque estás en pecado. El pecado trae enfermedad, pero lo que no significa es que cada vez que te enfermas es porque estás en pecado. No, te enfermas porque tenemos un cuerpo que se enferma. Ahora, hay situaciones de pecado que traen enfermedad. Es muy distinto. Esta gente directamente dijo, dando por sentado, los discípulos del Señor, ¿quién pecó? O sea, no es que podía no haber una situación de no pecado y que le tocó nacer así. Entonces, el Señor dijo, ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús. Con esas dos expresiones les tiró abajo a los discípulos quizás años de tradiciones de lo que ellos creían acerca de una persona que estaba en esa condición. Y el Señor va por más y les dice, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy yo en el mundo, la luz del mundo soy. Reforzando lo que había dicho hacía un tiempo atrás. Ahora, fíjense, me encanta el Señor porque los discípulos no cazaban una y Él les sigue tirando información acerca de lo que Él había venido a hacer. Ni Él pecó, ni sus padres. Lo que a este hombre le pasa es para que en su vida se haga evidente el poder de Dios. Dice que dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole,
ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Ahora, imagínense, están en un evento de milagros, campaña de milagros, ¿sí? Como tanto nos gusta hacer eso. Y pasa una persona ciega. Y decís, tráigame un poquito de barro. Y ahora justo con el COVID, escupís y le haces ahí un... Después de que te sacan de la comisaría por ejercicio ilegal de la medicina. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué piensan que Jesús hizo esto? ¿Por qué escupió e hizo barro? ¿No podría haber dicho que tu vista sea recuperada? ¿No podría haber dicho, andá a tal lugar y cuando llegues ya tenés tu vista de nuevo? ¿Por qué piensan? ¿Por qué barro y no otra cosa? Muy bien, exactamente. Acá dicen que sos un crack, coincido. Exactamente. ¿Cómo creó el Señor? Con barro. ¿El ciego tenía que ser sanado? No, tenía que ser creado sus ojos. No tenía ojos. Entonces necesitaban ser creados los ojos. El Señor en ese contexto hizo barro. No es que vino a romper, ¿sí? Para romperle la cabeza quizás también al resto, ¿no? Y que se queden con, ¡ah, qué asco! Sino que hizo lo que en la creación ya había hecho el mismo Señor. Nos dice el texto que el ciego se lavó, le hizo caso, obedeció a donde tenía que ir, debe haber pedido que lo lleven, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que habían visto cómo él pedía limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él, y otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero el ex ciego insistía, soy yo. Ahora piensen en esto, ¿saben por qué se lo confundían? Porque se le habían formado los ojos. ¿Saben lo que cambia una cara? Si cambia, si nos dejamos la barba, no nos dejamos la barba, o los que tienen la gracia de tener pelo se lo dejan un poco más largo, un poco más corto. En mi caso, de Gastón, estamos en la misma, no tenemos chance en eso, salvo gorra. Pero le cambió la cara, o sea, tenía lógica que no lo reconozcan, porque le cambió la mirada, bueno, tenía mirada que antes no tenía. Él les insistía, soy yo. Entonces les preguntaron, ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? Y él les dice, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que me fui, me lavé y entonces pude ver. Otra cosa que me encanta de los milagros y lo que el Señor Jesús hacía. No estaba, y ahora, vamos, sí, va. No hacía todo ese circo, ¿no? Porque el Señor oraba antes, se retiraba y oraba. Y cuando el Señor le decía a alguien que tenía que ser sano, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Cuando nosotros nos ponemos insistentes, tiene más que ver con que no sabemos qué va a pasar y con la otra cabeza estamos, ay, por favor, Señor, hace algo, no me dejes acá, sí. Pero cuando uno está alineado a la voluntad del Señor, pasa como pasó con el profeta Elías. Los otros muchachos estuvieron casi 12 horas haciendo circo, cortándose y demás. Y la oración de Elías para que caiga fuego del cielo dijo 52 palabras. Y pum. Porque la clave no está tanto en lo que hacemos, sino en estar alineados a un proceso
en donde la voluntad del Señor se esté manifestando. Ve y lávate en Siloé. ¿Qué significa el enviado? Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No sé, respondió. Entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Les aclaro esto. Dentro del pueblo judío, el sábado era el día de reposo. El día de reposo había sido establecido en el Génesis como un día para contemplar y honrar al Señor. Contemplarlo en su grandeza, porque el Señor hizo eso cuando creó. Contempló y disfrutó y vio lo bueno que había sido todo lo que había hecho, y le dijo a su pueblo que en memoria de eso y en reconocimiento hagan eso. Pero estos fariseos habían llevado un día de descanso al más completo de los legalismos. Entonces, ellos, para hacerse los más, como se diría así burdamente, ¿no?, los más mejores, ¿qué hicieron? Pusieron un montón de normas. Entonces, el día sábado no movían literalmente un dedo. Pero si veían a alguno que movía, le caían con todo. ¿Qué hizo Jesús? Sanó, creó vista en alguien que no la tenía un día sábado. Entonces, cuando se lo llevaron, dice que los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Y el ex ciego otra vez, yo me imagino a tal altura diciendo, ay, muchacho, no es tan difícil. Hizo barro, me lo puso en los ojos y me dijo, andá al estanque y lavate. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Esto es el legalismo en su máxima expresión. Eso es lo que hace el legalismo. Niega prácticamente lo que Dios hace. Por eso es tan peligroso y es gangrenoso cuando dejamos que se meta en las congregaciones o en nuestras vidas. ¿Cómo? Exactamente. Dice, objetando, y a esta altura a los gritos, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego y le dijeron, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien abrió los ojos. Yo digo que es profeta, dijo el ciego. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora veía, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron. Fíjense hasta dónde lleva el legalismo, que son capaces de negar una evidencia contundente de alguien que conocen. Y dice, le fueron a encarar a los papás. ¿Es este su hijo? El que dicen ustedes que nació ciego. ¿Cómo es que ahora puede ver? Y los padres, sabiendo que los fariseos eran bravos y que los podían llegar a encarcelar, dijeron esto: sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos, no nos metan a nosotros en esta, es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. ¿Sí? Esa la decimos nosotros muchas veces, ¿no? Arréglense con él. Yo ya no me hago cargo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido
que se expulsara de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Jesús era el Cristo. ¿Escucharon? Los fariseos ya habían convenido echar de la sinagoga a todo aquel que reconociese que Jesús era el Cristo. Que expulsen a un varón judío de una sinagoga era que lo dejen fuera no solo del ámbito religioso, sino del ámbito cultural y social. No se te juntaba nadie más con vos. Te miraban raro, te negaban el saludo, y los fariseos más fariseos, si pasabas cerca te escupían. No como Jesús para hacer barro, sino para insultarte. Era así, era bien bravo. Dice que por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y el ciego les dice: simple, ¿no? El ex ciego, muy simple. Si es pecador no lo sé, ¿qué sé yo? Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Imagínense a este hombre, ¿no? Ya diciendo: ay, ¿por qué me dieron otra vez? ¡Otra vez! Y ahí les dijo: ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese serás tú, ¿no? Que te recontra vendría a ser. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Fíjense hasta dónde lleva una vida legalista y religiosa, capaz de negar una señal de parte del Señor, capaz de ver la misericordia del Señor en la vida de un hombre, capaz de verlo a Cristo y totalmente dispuesto a oponerse al Señor. El hombre les dijo: allí está lo sorprendente, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. El ex ciego la tenía re clara. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría haber hecho nada. Ex ciego y maestro de la palabra. Y evangelista. Porque les predicó con lo concreto, con la realidad. Muchachos, ustedes se están contradiciendo, me están diciendo una cosa y mi vida es evidencia de lo que Dios hizo. Pero ellos les replicaron: tú, que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga, lo echaron, lo rajaron. Versículo 35. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarle le preguntó. La traducción más certera en esto es que Jesús le salió al encuentro, lo fue a buscar. Se enteró que lo habían echado y lo fue a buscar. Y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre?
¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Otra cuestión que genera el legalismo es que te hace perder sabiduría para saber cuándo te conviene quedarte callado. Porque por hablar de más se expusieron y el Señor les dice, les hubiese convenido no ver, porque ahora que ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Así nos hacía mi profesora de historia en el secundario. Era a veces mejor decir no estudié que querer piloteársela con algo que uno no sabía, y esa mujer tenía el don de la humillación y te paseaba por todos lados y vos salías, aparte del uno que tenías, totalmente desintegrado de su presencia. Arranca el Señor hablando en el capítulo 10 y expresando, ahora sí en el contexto, de por qué Él se presenta como la puerta de entrada. Un hombre que había nacido ciego, es creada la visión en su vida, y no solo la visión, porque lo que el Señor dijo, esto no es porque alguien haya pecado, esto tiene que ver con que el poder de Dios se va a manifestar. Y no significaba simplemente la señal de que vea, sino de que pueda reconocer a Jesús como el Cristo. Pero en paralelo a esto, aquellos que creían ver, se encontraron totalmente sin entendimiento de nada. Y ahí es donde el Señor se les presenta como la puerta. Y les dice, yo soy la puerta. El que entre, versículo 9 del capítulo 10, por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquel que lo habían expulsado del redil, el Señor le estaba diciendo, al entrar a través mío, entrás al redil verdadero, en donde experimentás libertad y buenos pastos. ¿Qué tiene de particular esto de que diga que Él era la puerta? En un redil no había varias puertas, había una. Por esa entraban y salían las ovejas. ¿Saben por qué Jesús dice, yo soy la puerta? Porque el pastor de un rebaño literalmente oficiaba de puerta. Cuando entraban todas las ovejas al redil, el pastor se recostaba a lo largo de la entrada y con su vida protegía a sus ovejas y les impedía el paso a los enemigos que podían llegar a entrar. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Con una los agarraba a garrotazos a los animales que podían venir a querer comerse las ovejas. Y con la otra cuidaba, corregía a las ovejas. Pero el pastor dice, yo soy la puerta, porque literalmente en esos tiempos no ponían una puerta que se abre y se cierra, sino que el mismo
cuidador del rebaño se echaba a lo largo de la puerta, se quedaba acostadito, horizontal, impidiendo la salida por protección, impidiendo la entrada por protección de cualquier animal que podía llegar a venir a dañarlo. Pero por primera vez en esto, el Señor también se presenta como la puerta a aquellos que ya no califican dentro del legalismo religioso de la época. Por eso el Señor dijo: yo soy la puerta. A este hombre lo habían rajado. A este hombre que ahora podía entrar, porque antes no podía ingresar al templo, al lugar santo, por tener una falla en su físico. Deuteronomio capítulo 23 determinaba que aquellos que tenían alguna dificultad o alguna disminución en su físico no podían entrar a determinado lugar del templo. Ahora que veía y podía entrar, lo echan sin justificativo, y es Jesús el que lo sale a buscar y lo invita a que a través de él entre al redil. Por eso al Señor le fue necesario decir: yo soy la puerta. El que pasa a través de mí será salvo. Será y va a ser siempre salvo. En el medio de ese contexto identifica a los fariseos, con ladrones, bandidos, que quieren entrar por el lado que no corresponde, pero dice que no pueden hacer nada, porque otra de las características es que esas ovejas reconocen su voz. Y el Señor termina diciendo algo precioso ahí en el versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo de Juan 10:10 generalmente lo asociamos a Satanás, al ladrón, al que viene a hurtar, matar y destruir. Pero en este contexto, el Señor no está hablando específicamente de Satanás. Está hablando de los religiosos de la época, de los fariseos, que lo único que hacían era matar, robar y destruir. Porque si alguien no estaba de acuerdo con ellos, lo mataban. Los fariseos les robaban a sus propios padres. ¿Saben qué hacían? Si por ejemplo, ellos estaban obligados a ayudar al otro, pero si no querían dar ese dinero para ayudar a un familiar, lo que hacían era consagrarlo al templo. Entonces, como el dinero ese estaba consagrado al templo, se excusaban diciendo: no te puedo ayudar porque eso está consagrado. Una vez que pasaba esa situación, desconsagraban eso y lo usaban. Y destruir, dice la palabra. Esta gente destruía mentalmente, físicamente, emocionalmente a todo aquel que no se ajustaba a lo que ellos decían que era seguir la ley de Moisés. Pero esta gente ciega se perdió de ver al Mesías adelante tuyo, que era el cumplimiento de la ley, que era la gracia derramada en sus vidas, buscando al necesitado y obrando de verdad. Por eso el Señor les dice: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, en concordancia con la libertad y con esos buenos pastos que el Señor expresó. Jesucristo es la única puerta para ser salvos. Es el único camino, el único paso de entrada para ser salvos. Aquí no se aplica
lo que muchas veces se dice, de que no importa que Dios vos le digas, Él te escucha igual. Jesucristo es el único camino que nos conduce al Padre. Pero a su vez, en ese efecto doble de cuidado del Señor, Jesucristo es el único que nos va a dar un espacio de libertad y de abundancia de vida, no en la vida futura, en la eternidad, sino de abundancia de vida en la vida que hoy transitamos, independientemente de las circunstancias que nos toquen vivir. El Señor es esa puerta que te asegura algo, que a los que son de Él, Él les enseña a reconocer su voz, pero los defiende con su vida, se pone adelante. Y cuando yo estoy en su redil, en su rebaño, Él es el que se encarga de enfrentarse a mis enemigos, no yo. La oveja no se enfrenta al enemigo porque no tiene capacidad. El que se enfrenta al enemigo es el Señor. Por eso se pone como puerta. Por eso se pone en cuidado del resto. Jesús nunca dijo nada por decir. Es más, Él dice, todo lo que digo es lo que el Padre me da para que yo les diga. El Señor nunca habla palabras para atar a alguien, sino sus palabras son siempre todo lo contrario, para desatar al que está atado. Porque eso es lo que Él dijo cuando citó el texto de Isaías ahí en Lucas en el capítulo 4. A los que están encarcelados, a los que están enfermos, a los que están ciegos, Él vino a sanar. Y Él se presenta como el único acceso para encontrarse con esto. Por eso es necesario que nosotros compartamos de ese único acceso al Señor, que está más que dispuesto para aquellos que son expulsados a causa de legalismos, historietas, de moralismos, de listas de comportamiento. Para aquellos que lo único que saben decir, mirá, yo no veía, ahora veo. No sé de qué me hablas, pero yo experimenté en mi vida algo que quizás no te lo puedo poner en palabras, pero me da la capacidad hoy de reconocerlo como Señor. Todo lo que no es Jesús, su gracia y su libertad, es legalismo. Todo el resto de lo que hacemos litúrgicamente o nos dicen que tenemos que hacer, salvo Cristo, la libertad, su presencia, el poder de su sangre en esa entrada, no sirve. Y nos puede llevar a conducirnos frente a una señal del Señor de una manera errada. Y diciéndole a alguien que experimentó de Cristo, pero vos que me venís a hablar a mí, como le dijeron los fariseos a este hombre, ¿y vos de qué me venís a hablar? ¿Vos que sos hijo de un pecador o sos pecador? ¿Cómo me vas vos venir a dirigir la palabra? A mí, que soy un representante de Moisés. Pero esos representantes de Moisés se transformaron en la más oscura expresión del legalismo y se perdieron de pasar por la puerta, porque esos fariseos son los mismos que después cumplieron con lo que estaba escrito hacía cientos de años atrás, porque son los que fueron a buscar al Señor cuando el Señor dispuso su vida para ser entregada en la cruz.
El Señor es la puerta, la única entrada. Pero el Señor, cuando ve nuestra vida en necesidad, nos sale a buscar. Cuando ve que fuimos rechazados por algo que Él obró en nosotros, nos sale a buscar. Nos ve y nos busca. No pasa por alto. Sale al encuentro y nos lleva a un espacio de libertad y de abundancia de vida. Eso es lo que el Señor obra en aquellos que necesitan ser hallados por Él. El ciego no lo podía ver antes, pero una vez que fue sano, el ciego sí, ya lo podía ver a Jesús. Pero no tenía desarrollado en su vida todavía la capacidad, a pesar de que veía, de reconocerlo como Señor. Por eso después que el Señor le recuperó la vista física, lo dotó de vista espiritual, para que él pueda reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Señor, y adorarlo. Los fariseos, que tenían vista física, carecían de la vista espiritual. Y cuando el Señor les otorgó, al igual que este hombre, la posibilidad de verle, endurecieron su corazón y lo rechazaron porque preferían seguir viendo sus tradiciones, sus costumbres, sus formas, y en medio de eso perderse de ver que el Señor se estaba presentando como el gran Yo Soy. No nos perdamos, no nos quedemos afuera del redil, de la gracia, de la libertad. Cuando el Señor nos sale a buscar en nuestros dolores, en nuestras angustias, en medio de estos tiempos, en donde el Señor está en absoluto control de todas las cosas, y que quizás algún día en su presencia entendamos los porqués de estos tiempos y por qué pasan todas estas cosas. Pero ahora, en este contexto de vida, el Señor es el que se presenta como el dador de esa vida abundante, de esa vida en libertad, de esa vida en gracia, de esa puerta única para acceder a Él. Nos encontramos con un montón de personas todos los días que no te van a rechazar la existencia de Jesús como Salvador, pero sí te van a decir: yo lo conozco a mi manera, yo lo veo a mi manera, como a mí me parece, como yo creo que es. Están errados en eso, pero nosotros tenemos que tener cuidado de no transformarnos en fariseos y frente a esa verdad, esa mentira que tienen, tirarles un piedrazo de verdad. Sino que lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle al Señor que, así como pasó por al lado de ese ciego, pase al lado de esta gente, pase cerca de esta gente, quizás a través nuestro, pero pase cerca para otorgarles gracia, para otorgarles misericordia, para darles revelación, y que ellos puedan ver la verdad, que Jesús es el único camino. No nos transformemos en fariseos seriales con aquellos que están errados en esta verdad, sino clamemos al Señor para que les pase cerca, les abra el entendimiento, y cuando les abra el entendimiento, ahí estemos nosotros para acompañarlos, consolidarlos y decirles: ¿viste? Es maravillosa la abundancia de vida que da el Señor. Porque quizás esa gente va a decir: mira, yo no entiendo nada, no caso una de esto, pero yo estaba así y ahora estoy acá.
y que el Espíritu Santo a través de eso sea el que obre. Oramos. Señor, es tan tierna tu mirada, tan tierna, tan agradable, que produce paz. Señor, no me imagino lo que habrá sido para este hombre el experimentar cómo sus ojos se formaban. No me imagino cómo habrá sido ver por primera vez y empezar a descubrir todo lo que antes quizás le relataban. Lo que sí entiendo, Señor, es que tu misericordia es para siempre. Se renueva cada día. Y que tu ocupación más grande está con los que la pasan mal, con los que no son aceptados, con los que la sociedad descarta, con los que nosotros mismos, aún llamándonos tus hijos, muchas veces descartamos. Señor, que la luz que entró a este hombre y le permitió a verte a vos como el único camino, como la puerta, como el refugio seguro, como el espacio amplio en su vida de abundancia y de libertad, nos ilumine a nosotros. Padre, abrí nuestro entendimiento para descansar en tu cuidado, para saber que estamos seguros en vos, pero para poder transmitir con amor, con gracia, con contundencia, que vos sos el único camino, Señor, que no hay otro espacio de entrada a una vida abundante que vos. Señor, con aquellos que nos enfrentamos en lo cotidiano, permitinos con gracia y con tu amor clamar delante tuyo, para que le pases cerca, Señor, y que al verlos les puedas otorgar de tu misericordia, para que ellos puedan disfrutar de la vida que nosotros disfrutamos. Gracias, Señor, por presentarte siempre en ofrecimiento de una vida abundante, de una vida que nos lleva muchísimo más allá de lo que nosotros podemos llegar a dimensionar. Señor, en estos tiempos te presentamos toda esta situación de incertidumbre, Señor, de estrategias de miedo de parte de los medios, de los especialistas, de los que nos gobiernan. Señor, la realidad es que nadie tiene idea qué hacer desde hace rato. Ninguno de nosotros sabe qué hacer. Por eso, Señor, que en este tiempo podamos nosotros levantar la vista y verte a nosotros diciéndonos: yo soy la puerta. Entren en libertad al descanso, a la abundancia, aún en medio de las peores circunstancias o dificultades. Recurrimos a ese espacio, Señor, mirándote a vos, sabiendo que estás en control de todas las cosas y entendiendo que estas cosas que nos pasan también son para que tu grandeza y tu poder se manifieste y todos reconozcamos